Hola, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido esta semana? Bienvenidos a la unidad temática del paso 5, de la pieza 5. Clave, como sabes, para construir un sistema de gestión de la calidad, centrado en la inclusión. En la semana pasada, acordaros que estuvimos definiendo la cultura de nuestra organización, escribiendo la misión, los valores y la visión de nuestra entidad. En ese documento que, como sabemos, semana a semana vamos realizando para la elaboración de ese manual de calidad. Durante toda la sesión, durante toda la unidad temática de la semana pasada, insistíamos en lo importante que era tener una cultura fuerte, una cultura definida y una cultura que fuera dirigida a conseguir unos objetivos, ¿verdad? Bueno, y en todo eso era muy importante el contexto de la organización. Esta semana nos proponemos hacer un análisis en profundidad del mismo. ¿Estás preparado y preparada? Pues comenzamos. Si os parece, os voy a compartir pantalla para que podáis ver la presentación que hemos preparado esta semana. Bueno, como ya os he comentado, bueno, pues esta semana vamos a analizar en profundidad lo que es el contexto organizacional a través de una herramienta que os vamos a presentar y que vamos a ir conociendo poco a poco, que es la matriz DAF. También la podemos ver como matriz FODA y con otro tipo de terminología. Nos vamos a referir a ella sobre todo como matriz DAF, ¿vale? Y vamos a ver lo importante que es a la hora de poder definir bien y analizar el contexto organizacional. Bueno, esta pieza 5 se compone pues, de estos 4 puntos que aquí veis. El primero sería el análisis del contexto organizacional según la norma ISO 9001-2015, que como sabéis es la norma en la que inspiramos nuestro sistema de gestión de calidad UTAI. Ahí vamos a ver la matriz estratégica DAFO, como decía, como herramienta de análisis. En el punto 2, bueno, pues veremos la matriz DAFO, veremos qué elementos tiene esa matriz, cómo elaborarla adecuadamente y, por supuesto, que también qué beneficios nos aporta elaborarla. Y en el punto 3, pues veremos lo que es la definición de estrategias. ¿Para qué nos sirven las estrategias una vez hemos realizado un análisis del contexto? Y por último, y como siempre, cada semana trabajaremos el paso. Esta semana lo vamos a hacer realizando, como os decía, esa matriz DAFO sobre el contexto interno y externo de vuestra organización. Bueno, si hablamos del contexto organizacional, tal y como lo concibe la norma ISO 9001-2015, bueno, pues ya os lo avanzábamos en la unidad temática anterior. Esta norma en la que, como decía, inspiramos nuestro sistema de gestión de calidad UTAI Inclusión contiene una cláusula en la que se expone la necesidad de la organización de determinar las cuestiones internas y externas pertinentes para el propósito y para la dirección estratégica de nuestra organización. El cumplimiento de este requisito que nos indica la norma, pues nos va a ayudar, nos va a llevar a comprender nuestra organización, su contexto y su contexto, ¿vale? Ya que la norma nos indica que la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para el logro de su propósito y su dirección estratégica y que afectan directamente a la capacidad para lograr los resultados previstos en el sistema de gestión de la calidad. Y también la organización deberá realizar un seguimiento y una revisión de toda esta información de manera permanente sobre estas cuestiones externas e internas. ¿Esto qué significa? Pues esto significa que es necesario definir cómo influyen estos diversos elementos sobre nuestra organización y sobre la forma que inciden en nuestro sistema de gestión de calidad.
cómo influye la cultura, los propósitos de la organización, los objetivos, la complejidad de los productos y los servicios que ofrecemos, el funcionamiento de nuestros procesos, la información, el tamaño de la organización, las partes interesadas. Todo esto es muy importante que lo conozcamos en profundidad y esta comprensión es también un medio, ¿vale?, del que servirnos para poder detectar riesgos y para poder detectar oportunidades en relación al contenido de la entidad. Como ya vamos avanzando, para que el sistema de gestión de calidad que queremos implantar sea eficaz, este debe estar alineado con su dirección estratégica y tomar en cuenta los problemas internos y externos que son relevantes en la planificación para que seamos capaces de lograr los objetivos. Como veíamos la semana pasada, a la hora de planificar un sistema de gestión de la calidad eficaz, la organización deberá contar con una sólida y profunda comprensión de su estado actual, de aquello que queremos lograr y sobre todo, y no menos importante, de la estrategia, de la forma en la que vamos a lograrlo. La palabra estrategia, va a ser muy importante en esta unidad temática. No cualquier estrategia, sino la estrategia como sinónimo de dirección, de planificación o también de organización, ¿vale? Vamos a ver que este término que se utilizaba en un principio, el término estrategia, se utilizaba exclusivamente en el arte de la guerra, ¿verdad? Todos lo conoceréis, pues con el paso de los tiempos ha ido avanzando, ha ido evolucionando y progresivamente se ha ido abriendo campo, se ha ido abriendo paso en el campo de la administración, en el campo de los negocios, de las organizaciones, hasta que en día de hoy pues, conforma toda una línea de pensamiento, una forma de entender la dirección y una metodología de análisis y planificación de las acciones que están por desarrollar, por determinarse. Una de las definiciones más aceptadas del término estrategia es que la estrategia es el patrón o el plan que integra las principales metas y políticas de una organización y a la vez establece la secuencia coherente de las acciones que debemos realizar. Por lo tanto, una estrategia adecuadamente formulada nos ayuda a poner orden y asignar con base tanto en sus atributos como en sus diferencias internas los recursos de una organización, con el fin de que la situación sea viable y original, así como también podamos anticipar los posibles cambios en el entorno y las acciones imprevistas de los oponentes inteligentes. Podría explicarse entonces que la estrategia se refiere a una combinación de medios para alcanzar los objetivos en presencia de un elemento muy importante, la incertidumbre, ¿vale? La estrategia adoptada siempre va a representar la mejor opción, pero, muy importante, no garantiza el éxito, ¿vale? Cuando existe plena certeza de la eficacia de los medios para alcanzar un objetivo, entonces no requerimos de una estrategia, ¿verdad? Simplemente de aplicarlo. En ese caso, la relación entre los objetivos y los medios se vuelve puramente teórica. Como avanzamos ya en la unidad anterior, hemos definido nuestra cultura corporativa para que a la hora de analizar el contexto nos pueda servir para definir unas estrategias más eficaces en base a ese contexto, tal y como veremos en el último punto de esta unidad temática. Para que nuestro sistema de gestión de la calidad adquiera el enfoque de la ISO 9001-2015, que es el enfoque que buscamos, deberá existir siempre una relación entre el análisis del contexto que vamos a realizar, entre las partes identificadas que vamos a analizar, además entre los procesos internos que vamos a definir y los posibles riesgos y oportunidades que se derivan de todo lo anterior que hemos dicho. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante.
no debemos de olvidar. ¿Cómo vamos a poder conseguir todo esto? Todo esto que comentamos aquí. ¿Cómo vamos a conseguir que el contexto, las partes identificadas, los procesos internos y todos los riesgos y oportunidades que derivan de todo eso sean exitosos, nos sirvan para poder incluir esas estrategias? ¿Cómo vamos a conseguir el éxito de esa implementación del sistema de gestión de la calidad? Bueno, ¿cómo vamos a conseguir la relación entre todo eso? Pues más adelante, conforme vayamos avanzando en las unidades temáticas y en el temario, añadiremos al DAFO que vamos a realizar hoy una columna que nos permita, por un lado, identificar procesos internos que están asociados a riesgos y oportunidades y además añadiendo en el DAFO otra columna que nos sirva para identificar las partes asociadas, los riesgos y oportunidades identificadas. De esta forma vamos a conseguir una perfecta relación entre el contexto de la organización, las partes interesadas, los procesos internos y los riesgos y oportunidades. Como decimos siempre, estamos sentando las bases, vamos a hacer un DAFO bastante básico que irá evolucionando y que podremos revisar y mejorar en cualquier momento, conforme vayamos avanzando en cuanto a los contenidos del temario. Y bueno, pues vamos además a utilizar esta matriz estratégica DAFO como herramienta para poder realizar ese análisis, ya que podemos definir la matriz DAFO como un análisis estratégico que está fundamentado en la detección de elementos internos y externos y que constituyen un diagnóstico claro y sencillo de cuál es la capacidad competitiva de nuestra organización. Esta herramienta además nos puede ayudar a dar respuesta a ese requerimiento de la norma de que analicemos el contexto. Y además nos va a ayudar a conocer nuestro entorno y a conocernos a nosotros mismos, ya que el análisis DAFO se basa en indicadores que justifican cada uno de los elementos que lo componen. Y además nos permite cuantificarlos para que así podamos definir en el desarrollo del plan estratégico cuáles son nuestros objetivos. Este análisis, por tanto, nos va a ayudar a realizar acciones que deberemos ejecutar para aprovechar esas oportunidades que hemos detectado y nos prepara nuestra organización para afrontar posibles amenazas, considerando tanto nuestras debilidades como nuestras fortalezas. Y además nos permite, esta herramienta como objetivo final tiene el ayudar a las organizaciones a encontrar sus factores estratégicos críticos. ¿Para qué? Para que podamos usarlos y para que nos apoyemos en ellos para llevar a cabo cambios en nuestra entidad. Aunque son aspectos que quizá ya vayamos haciendo de una manera u otra en nuestra organización, lo que vamos a hacer a través de este análisis es sistematizarlo, es utilizarlo como metodología de trabajo, es alinearlo con el sistema de gestión de calidad que vamos a implantar en nuestra organización. Por lo tanto, este diagnóstico estratégico competitivo se basa, como hemos dicho, en el análisis interno y externo, como vamos a ver a continuación. ¿Qué es una matriz DAFO? ¿Qué objetivos persigue? ¿Cuáles son sus posibles resultados? Bueno, pues una matriz DAFO merece mucho la pena detenernos en analizar qué es, detenernos en elaborarla. ¿Por qué? Pues porque hacerlo es algo realmente importante, ya que, como hemos comentado, con esta matriz vamos a conseguir detectar riesgos y, por tanto, vamos a poder saber qué puede ir mal en nuestra organización y tomar medidas antes de que esto suceda. Os vamos a poner dos ejemplos para que veáis claramente en ese sentido qué nos puede aportar esta matriz DAFO. Bueno, vamos a descubrir dos situaciones en las que sí que se habían identificado una serie de riesgos, pero no se les da la importancia que tienen a esos riesgos o no se abordan de manera efectiva.
¿Esto qué conlleva? Bueno, pues conlleva que esos riesgos se materialicen y que, como vamos a ver, esas empresas se hayan visto en graves problemas, en apuros bastante importantes. Bueno, el primer ejemplo sería el ejemplo de una empresa que tiene una deuda pendiente con un proveedor en la que se acuerda pues, pagar cierta cantidad por el contrato. ¿De acuerdo? Se empiezan a incumplir en la cantidad y los plazos, se empiezan a retrasar esos pagos, creyendo desde la dirección que, bueno, que unos pagos se retrasen no es para tanto. Resulta que el proveedor al que le debemos todos esos pagos en los que nos estamos retrasando denuncia a la empresa y desde la agencia tributaria se ejecuta una orden de embargo de créditos, quedando todos los ingresos de la empresa embargados para poder asumir y pagar esta deuda que teníamos contraída. ¿El resultado de todo esto cuál es? Bueno, pues que la empresa se queda sin liquidez para pagar nóminas, para pagar a los trabajadores, para pagar la seguridad social, para pagar los impuestos, etc. Y todo esto deriva en que en 4 meses termina quebrando. Esa deuda, ¿verdad?, era algo que iba mal en la organización y sobre lo que se debía tomar medidas, ¿verdad? No se tomaron las medidas y sucede todo lo que estamos viendo. La segunda situación que vamos a plantearos, por ejemplo, es una situación en la que, bueno, una empresa depende casi en exclusiva de un solo cliente, que es intermediario para llegar al cliente final. La clásica subcontratación en la que la empresa A, una empresa grande, subcontrata a una empresa B con menos estructura. Y bueno, este cliente intermedio, la empresa A, que tiene subcontratada a la empresa B, cierra. Y como consecuencia de ello, la empresa tuvo que despedir a más de la mitad de su personal para poder seguir haciendo frente al pago de las nóminas y demás obligaciones. Estos son solamente 2 simples ejemplos en los que, bueno, los riesgos estaban claros y sin embargo no se hace nada o no se toman las medidas oportunas para impedir que se materialicen y que se conviertan en auténticos problemas para la empresa. Existen multitud de ejemplos que podríamos plantear en los que los riesgos están identificados y no se les da suficiente importancia. Y esto se traduce, como decíamos, en importantes problemas. Si hacemos un análisis, del contexto y de las partes interesadas, podremos identificar en ese momento muchísimos riesgos y muchísimas oportunidades. Tendremos que minimizar los riesgos y maximizar las oportunidades. Por eso es tan importante que sepamos realizar esta matriz DAFO. Y os estaréis preguntando, ¿cómo podemos realizar desde un enfoque de riesgos y oportunidades una alineación perfecta entre el contexto, las partes interesadas, los procesos internos y el análisis DAFO? Bueno, pues no te preocupes porque poco a poco, según vaya avanzando la unidad temática, os lo vamos a ir descubriendo. Lo primero que vamos a conocer es cuáles son esos elementos de la matriz DAFO. ¿Vale? Toda matriz DAFO se divide en 4 cuadrantes y en esos cuadrantes vamos a identificar, por un lado, el punto de vista o ámbito interno de la organización. En el mismo veremos las debilidades y fortalezas de la organización y luego desde un punto de vista o ámbito externo de la organización veremos las amenazas y las oportunidades, como vemos en este cuadro. Hay una serie de factores que son negativos, como son las debilidades y las debilidades de origen interno, las amenazas de origen externo. Y por otro lado hay factores positivos, como son las fortalezas y las oportunidades. Las fortalezas son de carácter interno y las oportunidades de carácter externo. Vamos a ver, a desarrollar todo esto un poquito más. Nos centramos en el análisis interno, las fortalezas y las debilidades. Bien. Pues las fortalezas y las debilidades, como decimos, son internas a la organización. Son características sobre las que se tiene cierto control, que se pueden modificar y es precisamente la posición
que nos diferencia, ya sea beneficiándonos o perjudicándonos frente al resto de organizaciones. Significa, es un elemento que nos diferencia, un elemento diferenciador. Decimos que las fortalezas son las capacidades especiales con las que una organización cuenta para generar una ventaja competitiva sobre el resto de sus competidores, para lograr sus objetivos. Sin embargo, las debilidades serían todos los factores internos de la organización que tenemos y que constituyen un impedimento para que podamos lograr esos objetivos. ¿De acuerdo? Dentro del análisis interno, las fortalezas. Bueno, una fortaleza representa la capacidad inherente de la organización que puede ser explotada eficazmente con el fin de alcanzar un objetivo. Por lo tanto, las fortalezas son cualidades que determinan el éxito de cualquier organización. Permiten a una organización cumplir con su misión. Incluye también la cultura del liderazgo, cómo vive el personal en el interior de la organización, y las fortalezas, por ejemplo, las fortalezas dentro de lo que sería una entidad de carácter social, una entidad sin fines de lucro, como las vuestras, tipo de fortalezas podrían ser, cómo no, el trabajo voluntario, las donaciones, las subvenciones, las contribuciones, ¿vale? Descubrir dónde residen esas fortalezas de la organización implica determinar las características que colocan a nuestra organización en una posición de fortaleza en relación con otras organizaciones, tanto dentro de nuestro nicho, de nuestro ámbito de actuación, como en otras áreas de especialización. También es muy importante que podamos analizar qué hace que la organización sea fuerte por sí misma, descubrir eso, así como qué rasgos podemos aprovechar para ayudarla a crecer, para ayudarla a mejorar, para potenciarla. Algunas de las fortalezas de las organizaciones sin fines de lucro incluyen el hecho, como decíamos anteriormente, de que gran parte del trabajo se haga de manera voluntaria. El hecho de que parte de los recursos económicos y materiales que necesitamos para realizar proyectos, para realizar actividades y desarrollar servicios provienen de financiación pública y privada, y también del trabajo voluntario y cooperativo. Sería una de las fortalezas que podríamos señalar en la matriz de Aspro. Entre otras fortalezas que podemos detectar en una organización, como decimos, de carácter social y sin fin de lucro, bueno, pues se encuentran, por ejemplo, los productos y servicios que prestamos y suministramos a nuestro público, si estos son de calidad, si se prestan bajo un servicio de excelente. Esto convertirá a nuestra organización en todo un referente. Si además de esto le sumamos una larga experiencia que podamos tener en el área, pues son de las mayores fortalezas que podemos definir. Así como tener una impecable, una excelente imagen ante la sociedad. Es algo muy importante para nosotros como agrupación, como asociación, como organización. ¿Qué otros ejemplos de fortalezas podríamos incluir? Pues podríamos incluir, por ejemplo, que el personal del programa al que nos dedicamos o el servicio que damos es altamente calificado y comprometido. Podemos decir también si nuestros clientes otorgan a nuestro servicio o lo califican como de muy alta calidad. Podríamos destacar también si la organización cuenta con un superávit de presupuesto acumulado igual aproximadamente a 5 meses de gastos operativos. Podríamos también destacar que los costos del programa o de las actividades son financiados en gran parte por subvenciones de las administraciones. Podremos destacar que nuestra gestión es muy proactiva, que contamos con recursos, que tenemos posibilidades de acceder a nueva financiación, que tenemos un buen clima y un buen ambiente laboral, que contamos con la experiencia de nuestros recursos humanos, el conocimiento del ámbito en el que nos movemos, la satisfacción de los beneficiarios con los servicios prestados, como comentábamos anteriormente,
que somos capaces de cubrir las necesidades y las expectativas de las partes interesadas. Todo esto serían fortalezas que podríamos destacar en nuestro DAFO sobre nuestra organización. Ahora, si nos centramos en las debilidades, bueno, pues las debilidades tienen que ver con esa parte de nuestra organización que debe mejorar internamente. Mejorar la planificación, mejorar la producción, mejorar la comunicación, mejorar las cuentas, etcétera. Todo esto serían algunos ejemplos. Como hemos visto, las fortalezas hacen mención a la parte en la que nuestra organización es buena y hace las cosas internamente, su buena especialización, su capacidad técnica, su equipo de profesionales, sus procesos, sus habilidades, todo eso eran fortalezas. Pues debilidades sería todo lo contrario, es toda deficiencia importante que posee una organización y que podría disminuir su capacidad para alcanzar los objetivos. Son esas cualidades que nos impiden cumplir con nuestra misión y alcanzar nuestro pleno potencial. Las debilidades son controlables y la magnitud y el impacto de los daños que nos pueden ocasionar, nos pueden acarrear, pueden ser reducidos siempre y cuando sean identificados adecuadamente, como hemos visto, y además se tomen decisiones al respecto para minimizarlos. Las debilidades que podemos identificar en un análisis DAFO para una organización social como la vuestra incluyen pues, todos esos factores que hacen que nuestra entidad esté en una posición de debilidad. Tales cosas podrían incluir el hecho, por ejemplo, de depender excesivamente de las contribuciones, de las subvenciones o de las donaciones, y que no pudiéramos generar nosotros ingresos por nosotros mismos. Esto es algo que a veces las organizaciones no podéis controlar, ya que no es nada fácil encontrar fuentes de financiación. Esto nos obliga a depender de la buena voluntad de contribuyentes, de donantes, de administraciones, y esto en ocasiones hace que no podamos predecir cuánto dinero vamos a recibir en un ciclo económico. Esto nos conlleva a que sea muy difícil a veces poder crear un presupuesto. Otras de las debilidades muy importantes dentro de una organización como la vuestra, pues podría ser perfectamente la excesiva dependencia del trabajo voluntario, la escasez de personal que nos conlleva a que este personal pues, no pueda en muchas ocasiones desarrollar todas las actividades para las cuales desea proyectarse. Y esta escasez pues, obedece en muchas ocasiones o bien a la falta de empleados o a la poca disposición de tiempo de las personas voluntarias que forman parte de nuestra organización. Por lo tanto, hay que tener en cuenta, ¿vale?, que el análisis DAFO es un medio eficaz no solo para identificar las debilidades de una organización, sino que nos proporciona una oportunidad, una información muy relevante para poder revertir dichas debilidades. Algunos ejemplos de debilidades que podríamos incluir en nuestro DAFO, por ejemplo, que el costo por cliente es mayor que en otros programas similares que llevamos o que conocemos, que los ingresos por contribución de los individuos pues es baja, que los programas no sean conocidos por el público en general o los servicios que prestamos, que tenemos o contamos con un equipamiento obsoleto, que existe una falta de capacitación en nuestra entidad, que hay una reactividad en la gestión, hay una mala situación financiera, hay una incapacidad para corregir o para aprender los errores. Tenemos habilidades gerenciales bastante debilitadas, deficientes, poca capacidad para acceder a nuevas fuentes de financiación, falta de motivación de nuestro personal, insatisfacción de los beneficiarios con nuestros servicios o no cubrir las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Todo esto podrían ser debilidades que tengamos en nuestra organización y que pudiéramos reflejar, como decíamos, en ese análisis DAFO. Vamos a ver ahora, hemos visto el contexto interno, ¿verdad?, con esas fortalezas y esas debilidades. Ahora vamos a ver el análisis externo. ¿En qué consiste el análisis externo y esas oportunidades y amenazas? Bien, pues a la hora de analizar el ámbito externo de nuestra organización, son todos esos sucesos que tienen que ver con la organización, con la situación del mercado, con los competidores, con los beneficiarios, con los proveedores, con las administraciones que nos financian,
y aparecerán también oportunidades que deberemos aprovechar en nuestra organización, o por el contrario, pueden aparecer amenazas que debemos minimizar. Maximizar las oportunidades, minimizar las amenazas, pero teniendo en cuenta que es el contexto externo que no depende directamente de nosotros, sino que depende de terceros. Por lo tanto, cuando hablamos de oportunidades, hablamos de factores positivos, factores favorables que se encuentran en el entorno de la organización y que una vez identificados nos permiten o nos permitirían o nos pueden permitir obtener ventajas competitivas. Las amenazas, sin embargo, son situaciones negativas del entorno que pueden poner en riesgo la continuidad o el crecimiento de nuestra organización. Si hacemos un buen análisis del contexto y de las partes interesadas, vamos a poder identificar en ese momento muchos riesgos y muchas oportunidades. Por eso es tan importante el análisis del contexto y de las partes interesadas, no olvidar. Las partes interesadas son súper importantes. Cuando hablamos de oportunidades, como decíamos, hablamos de circunstancias externas a la organización que podrían favorecer el logro de un objetivo y de las que la organización puede beneficiarse si las identifica oportunamente. Por eso es tan importante que las tengamos en cuenta. Existen gran cantidad de oportunidades que están presentes en el entorno en el que opera nuestra organización y que de las que siempre nos podemos beneficiar. Estas oportunidades pueden surgir del mercado, pueden surgir de la competencia, pueden surgir de la tecnología, de situaciones, ¿vale? Hay que estar muy, muy atento a todas ellas. Dentro de las oportunidades que podemos encontrar en una entidad de carácter social como la nuestra, pues se incluyen, por ejemplo, nuevas líneas, partidas de subvenciones. También, como no, también nos podemos acoger a diferentes beneficios fiscales, deducciones y exenciones de impuestos. Tenemos también el acceso como organizaciones sin ánimo de lucro a diferentes recursos técnicos de manera gratuita. Tenemos, además de las subvenciones, podemos, ¿verdad? Podemos llegar a generar ingresos propios, como pues, organizando eventos, recaudando fondos. Todo esto nos puede ayudar a ingresar más dinero. Y bueno, también tenemos la función de organizar, por ejemplo, sorteos, ¿verdad? Hacer concursos. Todo esto puede ser una manera de generar nuevos ingresos que debemos explorar y que debemos ver como una oportunidad. También, de igual manera, las oportunidades, bueno, pues responden a un análisis proyectivo que podemos realizar de la sociedad y podemos de esta manera descubrir cuáles son las nuevas necesidades que tiene la sociedad y cómo desde nuestra organización podemos darles respuestas a la misma ofreciéndoles nuevos recursos y nuevos servicios. Todo esto podría representar una oportunidad muy importante para nuestra organización. Algunos otros ejemplos de oportunidades que os podemos poner para que realicéis vuestro análisis DAFO, pues por ejemplo, si la organización cuenta con un nuevo sitio web o un espacio en redes sociales que ha traído a nuevos visitantes. Si la organización cuenta, por ejemplo, con reservas de efectivo, aunque sean modestas, que hemos ido realizando para poder invertir en crecimiento. Si los requisitos legales no son favorables, si existe un mercado mal atendido por parte de otras organizaciones, si no existe competencia, por ejemplo, dentro de nuestro ámbito o si las tendencias del mercado son favorables. Todo esto serían oportunidades que debemos analizar y sobre las que debemos trabajar para, de esa manera, pues conseguir beneficiarnos de las mismas. Las amenazas, bueno, pues las amenazas, siguiendo dentro del punto de vista externo, de los factores externos de la organización, son elementos de vulnerabilidad para la organización y que pueden poner en peligro la fiabilidad, la rentabilidad o la continuidad de nuestra organización. Las amenazas son inevitables e incontrolables, pero necesitan ser abordadas con el fin de encontrar una solución viable, con el fin de poder minimizarlas. ¿De acuerdo? Las amenazas dentro de una entidad de carácter social como la nuestra
¿Qué amenazas podemos encontrar? Bueno, pues son todas aquellas amenazas que puedan suponer un peligro para la supervivencia o la continuidad de nuestra organización. La principal amenaza a la que nos podemos enfrentar, por ejemplo, es una recesión en la economía. ¿Por qué? Porque esto se traduce en la disminución en las donaciones, en las contribuciones o en las subvenciones. Otra amenaza es que a menudo hay demasiada competencia. Hay muchísimas organizaciones sin fines de lucro que trabajan por nuestro mismo propósito. La abundancia de esta competencia del resto de organizaciones que además funcionan como empresas del mismo sector hace o conduce a que haya una división de fondos en trozos más pequeños y a una duplicidad de servicios. Todo esto es negativo para nuestra organización y, como decíamos, tenemos que tenerlo controlado. Algunos ejemplos más de amenazas. Imaginaos que el gobierno local, que es nuestra principal fuente de financiación, proyecta un déficit presupuestario durante los próximos 3 años fiscales. Pues sabemos que eso de alguna manera nos va a afectar a nuestra financiación. Imaginaos que en los últimos 5 años los costos de los programas que realizamos, que llevamos realizando, se han incrementado a un ritmo de un 3%, un 5% cada año. Si existe conflictividad gremial, si hay unos requisitos legales que surgen nuevos y que no son desfavorables, si existe una competencia demasiado agresiva, si el mercado y sus tendencias se vuelven desfavorables para nuestra misión, si hay una competencia muy consolidada en el mercado. Todo esto podría resultar una amenaza para nuestra entidad y deberíamos reflejarlo en ese DAFO que estamos realizando, en esa matriz DAFO. Bueno, ya conocemos los elementos en profundidad de esa matriz DAFO. Ahora vamos a ver cómo podemos abordar la matriz, cómo podemos elaborarla de manera adecuada. ¿Vale? El análisis DAFO es una herramienta, como estamos viendo, muy simple, pero que es de gran ayuda, que nos puede ayudar para analizar el contexto de la organización. Hay otras muchas herramientas, como pongo en la unidad, en el manual de la unidad temática, pero sin dudas el análisis DAFO es el más utilizado. Por eso es el que os proponemos para analizar el contexto de vuestra organización. Para construir esta matriz DAFO, el paso inicial requiere que hagamos una distinción entre las 4 variables que hemos visto, ¿vale? Y determinar qué elementos corresponden a cada una. El paso siguiente sería evaluar los puntos fuertes y débiles de la organización internamente, ¿verdad? Y las oportunidades y las amenazas, la parte externa. Debemos sacar conclusiones acerca de la importancia de la situación de objeto de estudio y la necesidad de emprender una acción particular para cada una de las cosas que hayamos detectado. Desde luego que esa matriz DAFO que estamos realizando, que vamos a realizar esta semana, debe contener las fortalezas mediante las cuales se puede crear una estrategia, las debilidades que necesitamos corregir, esto es imprescindible que lo contenga nuestra matriz DAFO, las oportunidades que son viables para el objeto de estudio, para estudiarlas y poder maximizarlas, las amenazas más fuertes y qué estrategias vamos a utilizar o vamos a seguir para su posible eliminación. También debe contener esa matriz las nuevas estrategias que se deben seguir, cómo hemos evaluado la estrategia actual o cómo la evaluamos, la posición competitiva de nuestro estudio y los problemas estratégicos con los que nos encontramos a la hora de realizar el estudio. ¿Quiénes deben participar en la realización de este análisis DAFO? Pues como siempre os decimos, para lograr los mejores resultados es que todos los niveles de la organización deberían participar en la realización del DAFO. De esta manera conseguiremos y garantizaremos que todos los sectores estén cubiertos, desde las cuestiones estratégicas de la dirección hasta la prestación última del servicio, lo que hará que este DAFO sea mucho más representativo, ¿vale? Es más, hay algunas organizaciones que van más allá en este análisis DAFO con sus beneficiarios y las partes interesadas, y esto agrega mayor valor a sus resultados y posterior análisis, ya que esta es clave para tener la mayor cantidad de puntos de vista diferentes. Tenemos que tener en cuenta que este análisis DAFO
va a evaluar el contexto actual de la organización, nos proporcionará información para determinar estrategias y direccionar a la organización por el camino correcto. ¿Cómo y por dónde vamos a empezar? Pues vamos a empezar detectando las fortalezas, ¿vale? Comenzamos por los aspectos positivos de la organización, asuntos que están bajo nuestro control, con preguntas como en qué nos desempeñamos mejor, qué nos diferencia de la competencia, cuál es nuestro talento humano, cuál es nuestra infraestructura, buena, claro, cuáles son nuestras ventajas, en qué somos mejores. De esta manera podemos detectar nuestras fortalezas, ¿vale? Las fortalezas también pueden ser reconocimientos que hayamos recibido, certificaciones, incluso procesos propios de nuestra organización. En segundo lugar, vamos a definir las oportunidades, ¿vale? Las oportunidades, como decíamos, son ventajas que tiene la organización y que tenemos un control sobre las mismas. O sea, que no tenemos control sobre las mismas porque son de carácter externo, pero lo que sí que tenemos son estrategias o podemos definir estrategias para poder desarrollarlas y aprovecharlas. ¿Qué preguntas nos podemos hacer para definir estas oportunidades? Por ejemplo, ¿existe alguna tendencia en el mercado que nos pueda favorecer? ¿Ha habido algún cambio en la legislación o en la situación o en la realidad o en la sociedad de la que se pueda beneficiar la organización? Incluso si conseguimos eliminar alguna debilidad, podría abrirse una nueva oportunidad para nuestra organización. Esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. En tercer lugar, vamos a detectar las debilidades, ¿vale? A pesar de que las debilidades sí que están bajo nuestro control, porque pertenecen a ese punto de vista interno de nuestra organización, significan desventajas sobre la competencia, ¿vale? Y desventajas para el logro de nuestros objetivos. ¿Cómo las detectamos? Pues haciéndonos preguntas como, por ejemplo, ¿en qué podemos mejorar? ¿Qué podemos evitar que nos dificulta el avance? ¿Qué desventajas tenemos? ¿Qué factores son aquellos que hacen que disminuya nuestro éxito? Y además, ¿qué problemas tenemos en nuestros procesos, en los productos o servicios prestados? Todo esto suelen ser ejemplos de debilidades que podemos detectar fácilmente de esta manera. Y por último, vamos a definir las amenazas. Las amenazas son factores externos, como decíamos, de la organización, que difícilmente las podemos controlar. Pero bueno, las vamos a definir con preguntas como, por ejemplo, ¿a qué obstáculos nos enfrentamos o se enfrenta a nuestra organización? ¿Qué están haciendo los competidores con esos obstáculos? ¿Puede alguna amenaza impedir mis actividades o mis proyectos o la continuidad de mi organización? ¿Cómo nos afecta la política a la economía de Estado? ¿Vale? Todo esto es muy importante para definir correctamente la matriz, por seguir esa línea secuencial que os hemos propuesto a la hora de evaluar el contexto. ¿Qué beneficios nos va a aportar la realización de esta matriz DAFO? Bueno, pues como hemos visto, el hecho, por ejemplo, de que una organización sea financiada en gran parte por una administración puede ser una fortaleza, pero como hemos visto también puede ser una debilidad, ya que esto crea una situación en la que la organización se basa solo en una fuente o principalmente en una fuente de financiación. Un análisis DAFO realizado de manera exitosa perdón, nos revelará si la organización ha tenido éxito en la prestación de un servicio de calidad financiado con fondos públicos. Nos mostrará además si ha sido financieramente prudente y desarrollado reservas de efectivo. Muy importante que seamos capaces de hacer esto. Debemos tener siempre en cuenta que el futuro de un programa o de un servicio de los que prestamos con cargo a financiación pública pueden estar en peligro en un momento o en otro. Si solo contamos con una fuente de financiación para los ingresos, pues para la mayoría puede convertirse en un problema ante futuros recortes presupuestarios en la entidad de financiación primaria. Por lo tanto, este análisis nos puede llevar a reconducir ciertas situaciones que vayamos detectando, aplicando, como siempre decimos, las estrategias correctas. Una de las estrategias, en este caso que os estamos planteando, sería, por ejemplo, diversificar los ingresos, estableciendo campañas, desarrollando nuevos servicios, obteniendo nuevas fuentes de financiación.
Después de, como veis, siempre se identifica el riesgo y posteriormente se establece una estrategia. Un análisis DAFO puede ser una guía de gran alcance para el desarrollo de un plan, porque en él se ven, como decíamos, el funcionamiento interno de la organización y el entorno externo y cómo nos afecta como organización. Por lo tanto, realizar un análisis DAFO es la mejor base de apoyo para la planificación, para la definición de metas y estrategias para los próximos años, para desarrollar aún más las fortalezas, para minimizar las debilidades y para prepararnos para posibles cambios. Por eso es tan importante llevar a cabo la matriz DAFO, porque nos permite, como estamos diciendo, tener indicadores de gestión que nos permitan dar un seguimiento objetivo y permanente a las actividades, a los proyectos que se llevan a cabo dentro de la organización. Esto nos ayuda a tener una adecuada comprensión del contexto en el que opera la organización y, como siempre decimos, a definir estrategias para el éxito de la organización. Si realizamos de manera correcta, de manera exitosa este dato, no solo organiza la información y los datos del contexto, sino que además va a poner el énfasis en las ventajas competitivas que tenemos y que podemos utilizar para ganar influencia sobre nuestros competidores, sobre otras organizaciones que se dedican a lo mismo. Por lo tanto, la realización de un análisis DAFO nos aporta madurez y calidad en la gestión. Hay muchas organizaciones que prosperan, como veremos más adelante, por asumir riesgos. Sin embargo, hay otras que fallan cuando estos riesgos se gestionan de manera ineficaz. Tener también, como vamos a ver más adelante, lo vamos a desarrollar en otras unidades temáticas, un adecuado modelo de gestión de riesgos es tener la capacidad de que nuestra organización se pueda enfrentar con éxito a cualquier desafío que nos proporcionan estos entornos inciertos en los que nos movemos. Nos ayuda a estar en condiciones de anticiparnos a los problemas para poder resolverlos de una manera eficiente y para poder aprovechar las oportunidades cuando éstas se nos presenten. El modelo de gestión de riesgos, como veremos en las próximas semanas, va a responder a preguntas como, por ejemplo, ¿qué riesgos pueden impedir el logro de una de las estrategias que vamos a desarrollar? ¿Cuáles son los riesgos que representan oportunidades? ¿Cuál es la probabilidad, por ejemplo, de ocurrencia y de impacto de estos riesgos? ¿O qué tratamiento les vamos a dar? Van a recibir estos riesgos. Por eso es tan importante ese modelo de análisis de riesgos, lo vamos a hacer también más adelante. Lo vamos a desarrollar en profundidad porque es muy importante para seguir avanzando en esa implementación del sistema de gestión de la calidad. Y por último punto de esta unidad temática, vamos a definir las estrategias. ¿Qué son las estrategias? Bueno, pues una vez hemos recopilado toda la información, ¿verdad?, del análisis de nuestro contexto organizacional, del contexto interno y externo a través de esa matriz DAFO, llega la hora de pasar a la acción, de evaluar los resultados y, lo más importante, de definir las estrategias, ¿vale? Esta matriz, para que sea efectiva, la matriz DAFO, debe contener además no solo detectar, identificar fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades, sino que además debe contener la formulación y valoración de las estrategias correspondientes para poder potenciar las fortalezas y las oportunidades, para poder neutralizar, evitar o minimizar las debilidades y para planear los mecanismos adecuados para enfrentarnos a la materialización de esas amenazas que hemos detectado. Por lo tanto, vamos a definir estas estrategias que deben ser totalmente viables y que deben estar relacionadas con cada una de las celdas de la matriz DAFO, dando lugar a diferentes tipos de estrategia, como vamos a ver. Por ejemplo, estrategias de reorientación, ¿vale? La estrategia de reorientación tiene que ver con las debilidades y con las oportunidades, ¿vale? Intenta minimizar las debilidades y maximizar las oportunidades, este tipo de estrategia. La estrategia de supervivencia, en esta el objetivo es el de minimizar
tanto las debilidades como las amenazas, ¿de acuerdo? Una organización que estuviera enfrentada solo con amenazas externas y con debilidades internas puede encontrarse en una situación totalmente precaria. De hecho, tal organización tendría que luchar por su supervivencia o llegar a su liquidación. Pero existen otras alternativas. Por ejemplo, esa organización podría reducir sus operaciones buscando ya sea sobreponerse a sus debilidades o esperar a tiempos mejores cuando desaparezcan esas amenazas que ahora mismo están en nuestro entorno. Por lo tanto, cualquiera que sea la estrategia seleccionada, la estrategia de supervivencia, ¿vale? Siempre va a tratar de evitar, ¿vale? De evitar, como decíamos, tanto las debilidades como las amenazas. También tenemos las estrategias ofensivas. ¿Qué son? Bueno, pues a cualquier organización le agradaría siempre estar en una situación donde pudiera maximizar sus fortalezas como sus oportunidades, ¿verdad? Potencialmente esta es la estrategia de más éxito, en la que las fortalezas de la organización pues, son utilizadas para aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Tales organizaciones podrían echar mano de sus estrategias, de sus fortalezas, utilizando recursos para aprovechar, por ejemplo, la oportunidad de mercado para sus productos o servicios. Y por último, estarían las estrategias defensivas. Estas estrategias, las defensivas, las que tienen que ver con las fortalezas y con las amenazas, se basan en las fortalezas de la organización y cómo éstas pueden ayudar a enfrentarse a las amenazas del contexto externo. Su objetivo es maximizar las fortalezas mientras se minimizan las amenazas del ambiente. ¿De acuerdo? Esto no significa que una organización fuerte tenga que dedicarse a buscar amenazas en su medio externo para enfrentarlas. Por el contrario, las fortalezas de una organización deben ser usadas con muchísimo cuidado y con muchísima discreción. El análisis DAFO nos va a ayudar a establecer metas y a establecer objetivos. Nos va a facilitar la toma de decisiones estratégicas y nos ayudará a entender la organización desde diferentes puntos de vista. No te sientas abrumado por esto de las estrategias porque es algo que vamos a ir desarrollando. Es algo que desarrollaremos también cuando veamos los procesos dentro de nuestra entidad. Cuáles son esos procesos y cómo hacerlo de manera más efectiva. De esa manera iremos definiendo diferentes tipos de estrategia. Y como última recomendación o recomendaciones finales, os recomendamos que, bueno, a la hora de hacer el análisis DAFO, que os vamos a proponer en este Trabaja el Paso, ¿vale? Os vamos a pedir que lo hagáis de lo más corto y lo más simple posible, pero eso sí, incluyendo detalles que sean importantes, ¿vale? Que nos puedan dar pistas. Cuando recopilemos esos datos vamos a intentar ordenarlos por importancia y por cómo de críticos son para nuestra organización. ¿Vale? Vamos a intentar obtener múltiples perspectivas solicitando información para su análisis a todos los departamentos, a todas las personas implicadas, a las partes interesadas. Vamos a intentar implicar al máximo número de gente. Las estrategias deben establecerse y además deben asignárseles a cada una de ellas responsables, determinar fechas, realizar planes de acción para asegurarnos que se están cumpliendo, ¿vale? Y por supuesto, como siempre decimos, el análisis debe mantenerse actualizado, lo que quiere decir que se debe establecer una periodicidad para su revisión y en caso de que cualquier acontecimiento modifique el contexto y afecte directamente a nuestro sistema de gestión de la calidad, deberemos hacer de nuevo este análisis del contexto interno y externo de nuestra organización. Y dicho todo esto, pues como decíamos, vamos a trabajar el paso. Os vamos a pedir que realicéis una matriz DAFO sobre el contexto de vuestra organización. Te vamos a juntar, como cada semana, también el modelo de matriz DAFO de UTAI Inclusión. Ten en cuenta que es muy importante, insisto, hacer este análisis del contexto actual de la organización para que nos proporcione una información suficiente para que podamos determinar estrategias y direccionar a la organización en el camino correcto. Es muy importante que nos sigas, que vayas siguiendo los pasos, que vayas encajando
cada una de las piezas para que continuemos avanzando. Como hemos dicho en otras ocasiones, estamos sentando las bases, estamos estableciendo el contexto de la organización y posteriormente pasaremos a la acción, a la definición de estrategias, a la elaboración de registros, a la identificación de cada uno de los procesos. Por lo tanto, es muy importante que vayamos adquiriendo todos estos conocimientos, asimilándolos, ¿vale? Entonces, asegúrate de que escuchas, de que aprendes con la videoclase, de que no te quedas con dudas solicitando una tutoría individual, que sabéis que tenemos disponibles. Y, por supuesto, sabes que no estás solo, estamos disponibles para todo lo que necesitéis. Simplemente contacta con nosotros, ¿de acuerdo? En septiembre tenemos previsto hacer un plan de recuperación, ¿vale? Queremos hacer un parón en el camino para asegurarnos de que todos vais siguiendo estos 5 pasos antes de continuar dando pasos. Queremos que todos ahora en septiembre nos pongamos al día y entreguemos todas las actividades, todos los registros que os hemos ido proponiendo desde el paso 1 hasta el paso 5, y para ello vamos a fijar una tutoría formativa individual semanal. Por lo tanto, te pedimos que por favor nos indiques qué día y qué hora te viene mejor dentro de los martes o los jueves de 4 a 8 para que podamos tener esa tutoría, para que podamos ver qué os falta, qué problemas habéis tenido, qué dudas tenéis y poder resolverlas de manera individual, ¿vale? Como siempre, queremos ayudaros, estamos aquí para acompañaros y para que no os sintáis solos, para que podamos seguir avanzando todos juntos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Os recuerdo el horario de tutorías individuales, martes y jueves de 4 a 8. Puedes reservarla enviándonos un correo a equiputai@gmail.com, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sin más, nos vemos la semana que viene. Espero que la videoclase de hoy haya sido positiva, haya conseguido transmitiros pues esos conocimientos, esos conceptos, seáis capaces de hacer ese análisis DAFO, tener en cuenta que, bueno, vamos a ir revisando ese documento, como decía, le vamos luego a seguir incorporando columnas con el fin de hacerlo lo más operativo posible, de que sea de verdad una herramienta y un instrumento muy eficaz para vosotros y para que podáis conseguir vuestros objetivos. Pues sin más, y agradeciendo como siempre vuestra atención, me despido hasta la semana que viene. Un abrazo a todos y a todas. Chao.